Hola hermanos y amigos, es un gozo y un gran privilegio que por la gracia del Señor podamos estar juntos nuevamente en nuestra reunión virtual. Tal como hacemos semana tras semana, daremos inicio a este hermoso tiempo de adoración a Dios a través de la lectura de un salmo. Les invito a buscar en sus Biblias el Salmo número 84. Con esta hermosa lectura daremos inicio. Salmo número 84. Leemos. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Cuán bienaventurados somos los que confiamos en el Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor y buen Dios, Dios grande y todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día. Te agradecemos, Señor, porque en tu misericordia nos has permitido llegar hasta acá, Señor. Te queremos rogar en este momento, Señor, como hacemos siempre que tenemos la oportunidad, que seas tú mirando en nuestros corazones, Señor, y si hay pecado en ellos, Señor, te queremos rogar perdón, Padre, porque debemos reconocer que constantemente te fallamos, Señor. Si nos miramos a nosotros mismos verdaderamente, Señor, podemos desanimarnos. Pero es por eso, Señor, que nuestra confianza no descansa en nuestras fuerzas, Señor, sino en tu fidelidad. Cuando levantamos la mirada, Padre, y te miramos a ti, autor y consumador de nuestra fe, verdaderamente tenemos esperanza, Señor, y no cualquier esperanza, Señor, sino la única esperanza viva, que eres tú, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, Señor, descansando en tu fidelidad y en tu poder, nos acercamos a ti en arrepentimiento y fe, y te rogamos, Señor, que seas tú limpiándonos y que esa hermosa obra que empezaste tú, Señor, la sigas perfeccionando día tras día, Señor. Ayúdanos, Padre, porque verdaderamente te necesitamos y separados de ti nada somos, Señor. Ayúdanos en este tiempo de dificultad, Señor. Sabemos que los tiempos no son buenos, Padre, pero confiamos y descansamos en tu pleno conocimiento de todas las cosas, Señor, y en tu soberanía y en tu poder, Padre. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer y ayúdanos, Señor, a compartir esta esperanza viva con todos aquellos que nos rodean, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te rogamos que nos hagas adorarte día tras día, que nos permitas, Señor, maravillarnos en las cosas que tú has hecho, Señor, en las que estás haciendo y en las que harás, Padre, porque verdaderamente debemos reconocer que solo tú eres Dios y que no hay otro como tú, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te adoramos y te exaltamos. Amén. Ahora, hermanos, vamos a estar orando por los motivos que van a aparecer en pantalla y luego de eso vamos a continuar adorando a nuestro Señor a través de las canciones. Vamos a orar.
Cristo llama al sediento en la cruz de agua viva. Nueva vida Cristo otorga como un río de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta al Dios de agua viva. Él nos salva y nos guarda. El Consolador nos sana, nos conduce a la orilla de este río de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta al Dios de agua viva. Muy sediento y vacío, ven y bebe agua viva. Soy amado, perdonado, Cristo es el agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta el Dios de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta el Dios de agua
los pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Hola Iglesia, Dios les bendiga. Habiendo terminado la carta de Santiago, hoy comenzamos una serie nueva en la primera epístola de Pedro. Les invito a abrir sus Biblias, si son tan amables. Siempre es bueno tener sus Biblias allí para seguir el sermón. Vamos a leer el capítulo 1, el versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y mientras ustedes buscan, solo mencionar que a 3 años del nacimiento de esta iglesia local, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, específicamente Villa del Parque, estoy muy feliz como anciano, como misionero, de ver lo que Dios ha hecho. No somos competentes, el nacimiento y el desarrollo de una iglesia es obra de Dios. A Dios toda la gloria. Todos nuestros motivos de gratitud los transformamos en alabanza y que suba hacia el trono donde está sentado aquel que nos amó. Habiendo dicho esto, Primera de Pedro capítulo 1, que Dios bendiga su palabra. Versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas.
podrías cerrar tus ojos unos segundos y orar diciéndole a Dios: Dios, esta es tu palabra y necesitamos que la uses para fortalecer nuestras vidas espirituales, en el caso de los creyentes. Y en el caso de los que todavía no lo son o están en dudas acerca de su identidad en Cristo, puedes orar así: Padre, Dios, Padre del Señor Jesucristo, yo necesito de tu palabra para que confirmes lo que tú quieres de mí, para que yo entienda, para que el Evangelio transforme mi vida. Oramos, Padre Santo, por tu iglesia, por los amigos que están escuchando tu palabra, que la uses como siempre la usas, Dios, para bendecir. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos parcialmente los primeros 2 versículos. Es el saludo de la carta. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Hay un solo Pedro que fue apóstol de Jesucristo. No voy a invertir mucho tiempo hablando de Pedro. Pienso que a Pedro no le gustaría que nos enfoquemos en él cuando el propósito de esta epístola no es pedrocéntrica, sino cristocéntrica. Pero debemos hablar de Pedro porque su nombre comienza en la epístola. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Ustedes saben bien acerca de Pedro, de su personalidad. Si has leído los evangelios, puedes tener una idea de quién era Pedro. Pedro, podríamos decir, brilla más que el resto de los apóstoles. La cámara se enfoca sin dudas más en Pedro que en el resto de los apóstoles. Pero puedo decir que en muchos casos los cristianos hemos sido muy injustos con la memoria de San Pedro. Se le recuerda más por sus errores que por su tremendo impacto en el cristianismo, por su testimonio de fidelidad. Recordamos más su negación en los evangelios, su triple negación en los evangelios, que su predicación poderosa en el libro de los Hechos. Le recordamos más cuando se hundía en el mar de dudas que cuando se levantó como un heraldo de Dios para predicar el evangelio en el libro de los Hechos. Le recordamos de esa forma injusta, pero Dios no es así. Dios no es así. A David, Dios no lo presenta como un hombre adúltero, asesino, sino como un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, la lista de nombres allí, algunos nombres nos sorprenden, porque desde nuestra perspectiva no son ejemplos de fe, pero Dios los ha colocado allí porque Dios es un Dios de toda gracia. Cuando Pedro termina su carta, dice en el capítulo 5, versículo 10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia. Ese es el Dios que Pedro está exaltando en su epístola, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo. Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Pedro escribe sobre este Dios, Dios de toda gracia. Hablando con alguien esta semana, compartía el sentido de la oración del salmista cuando él le dice a Dios: no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. ¿Qué está orando el salmista? No te acuerdes de mis pecados, de mi juventud, de mi pasado. Dios de toda gracia. Pedro falló, claro. Usted falló, yo fallé.
no nos gustaría que alguien nos recuerde nuestros pecados de juventud. Quisiéramos borrarlo de nuestro historial. Bueno, Dios lo ha hecho si estás en Cristo. Dios restaura, Dios restaura. Hablé con un joven en estos días que en su congregación le hacen sentir todo el tiempo sus pecados pasados. Indudablemente pecó en su juventud y le hacen sentir que junto con sus pecados desaparecieron todos sus dones. Ya no hay ninguna oportunidad para él. Bueno, Dios no es así. Pedro no fue descartado por su fracaso, porque el Dios de Pedro, nuestro Dios, tu Dios si estás en Cristo, es un Dios de toda gracia, que Dios restaura. Dios restaura. Esta carta fue escrita por alguien que tiene un doctorado en la doctrina de la gracia, hermanos. Un erudito en la doctrina del perdón y la restauración. Y saben una cosa, las mejores exhortaciones, los mejores motivadores bíblicos son aquellos que han experimentado la gracia de Dios, que han sido perdonados y restaurados. Necesitamos de esas personas en la iglesia. Pedro, apóstol de Jesucristo. Esta referencia es necesaria porque es acerca de su escrito. Él es apóstol, por lo tanto su escritura es una escritura con valor canónico. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Pedro, es la palabra de Dios. Esa es la doble autoría de la Biblia. Son palabras humanas, pero son las palabras de Dios en voz, en lectura humana. La escribió, se cree, cerca del año 64 o 65. En el ámbito académico hay quienes dudan de que sea Pedro el escritor de esta carta, pero hay críticos que dudan de todo porque son incrédulos. Pero uno de sus argumentos para rebatir que Pedro sea el escritor es que el lenguaje, el griego, koiné, que usa esta epístola, el escritor, es muy fino, muy delicado para haber sido escrito por un pescador, como lo fue Pedro. ¿Y qué se puede decir a este argumento, que parecería el más fuerte para descartar a Pedro como el escritor? Estaba pensando en esto. Es como decir, el jugador de Barcelona, Leo Messi, no es el mismo jugador argentino, aquel niño que jugaba en Rosario, porque ese niño era muy pequeño y tenía serios problemas de salud, serios problemas para su crecimiento. Y no, ¿cómo respondemos a eso? Alguien puede decir, sí, es el mismo jugador. Es el mismo Leo Messi de Rosario, Argentina, que está jugando ahora en Europa y está triunfando. Es el mismo, solo que en España, cuando él fue a España, recibió un tratamiento y se convirtió en el profesional que es hoy. En relación a Pedro, si fue un pescador, no sabemos qué tan rústico lo fue. Es el mismo Pedro. Es el mismo Pedro. Es el mismo Pedro que cuando Cristo lo llamó, se convirtió en su discípulo, pero a partir de su llamado, su vida fue transformada en todos los aspectos, sin duda. Sin duda, el discipulado involucraba la vida global, total de Pedro. El llamado cristiano es radical. Pedro, bajo la influencia de su maestro Jesucristo, no fue el mismo Pedro. Pescador, se convirtió en Pedro, apóstol de Jesucristo. Y quiero que pienses en algo, hablando de la formación de Pedro y pensando en nuestras propias vidas. ¿Cuánta formación académica equivale estar 3 años
con Jesucristo como tu Maestro. Me atrevo a decir que Pedro, al momento de escribir esta epístola, luego de haber pasado por su discipulado con el mismo Señor Jesucristo, tenía un doctorado en teología. No obstante, a estos críticos que niegan que Pedro haya escrito esta epístola, leemos en capítulo 5, versículo 12. Capítulo 5, versículo 12. Busquen allí, por favor, en sus Biblias. Y leemos lo siguiente. Dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente. Y continúa el pasaje. Dice, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estad firmes en ella. Para nosotros y para la Iglesia desde la antigüedad no hay dudas de tres cosas. En primer lugar, el Espíritu Santo es el autor divino. Sin dudas. Pedro es el autor humano. Y Silvano o Silas es el escriba, el amanuense de Pedro. Entonces tenemos aquí la palabra de Dios escrita por Pedro, por manos de Silas, pero es la palabra de Dios. Entonces veamos ahora a quién escribió y para qué o por qué escribió. Dice el versículo 1 a los expatriados. Encontramos esta misma palabra griega en capítulo 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahí encontramos la misma palabra traducida de diferentes formas. Dice como a extranjeros y peregrinos. Yo os ruego, ustedes como cristianos son peregrinos. Significa forasteros, alguien que no es del lugar, que está de paso. Y no hay dudas que Pedro está usando metafóricamente en el capítulo 2, versículo 11, esta palabra, expatriados o peregrinos, y habla de los cristianos en relación al mundo. Entonces, los creyentes no somos de este mundo, no somos de este lugar, no pertenecemos, no encajamos, estamos de paso, somos ciudadanos del cielo, hacia allí vamos. No somos mundanos, nuestra cultura es distinta, nuestra manera de vivir es distinta, de hablar, de pensar. Entonces, siendo cristianos, somos expatriados, peregrinos. Filipenses 2:20 dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Significa esto que no celebramos el 9 de julio, por ejemplo, esta semana? Día patrio. Día de nuestra patria, claro que sí, somos argentinos en la mayoría de los casos, pero tenemos una doble ciudadanía. Nuestra ciudadanía más importante es la celestial, es donde pasaremos la eternidad. Pero siendo argentinos, somos ciudadanos argentinos, pero de paso. Nuestra cultura celestial debe afectar nuestra manera de vivir sobre nuestra cultura terrenal. Y no creo que hable de judíos que salieron de Israel, como fue el caso de Santiago, ustedes recordarán. Ellos eran expatriados en el sentido de que tuvieron que salir por la persecución. Pero esta epístola no son judíos expatriados, en la mayoría de los casos son gentiles. Lo vemos en toda la epístola, pero cito solo a modo de ejemplo, capítulo 2, versículo 10. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Pedro está reconociendo que sus lectores originales no eran judíos. Así que expatriados puede tener la misma connotación que en el capítulo 2, versículo 11, aquí en el versículo 1. Es decir, nuestra posición en relación al mundo y en el mundo. Somos peregrinos. Luego dice de la dispersión. Y está relacionado. Pablo usa una palabra hebrea, pero le da otro sentido.
Para los judíos, y vuelvo a repetir, la dispersión es eso, es justamente los judíos saliendo de su tierra natal, viviendo fuera de la tierra prometida. Pero como dije antes, no habla de judíos en la diáspora, sino esta epístola está dirigida a gentiles. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 17, 18, donde indudablemente, en capítulo 4, versículo 3, indudablemente ellos son gentiles. Dice 4:3, porque el tiempo ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Indudablemente el pasado de estos hermanos era gentil. De la dispersión y en armonía con expatriados, Pedro lo aplica a todos los creyentes esparcidos en este mundo, en esta tierra, bajo Roma en este caso, pero su lugar es el cielo y están bajo el reino de Cristo. No están finalmente bajo el gobierno del emperador y de Roma, sino del reino de Cristo. Y eso les ayudará a pasar por estas pruebas de la mejor forma posible, es decir, a la manera de Dios. Luego agrega en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lugares que no son parte de nuestro entorno, pero sí en esos días eran lugares muy conocidos. Hoy sería Asia, lo que sería hoy Turquía, en ese momento era Asia Menor y era un territorio básicamente romano. El asunto era que Roma había declarado la guerra a la iglesia, a los cristianos. Entonces, había una enemistad declarada del imperio, del Estado, hacia la iglesia, una situación muy difícil. Lo curioso es que esta zona, donde estaban estos hermanos dispersados, hoy en día es un territorio sumamente oscuro, es un territorio bajo la ideología musulmana. Y si hay cristianos, están de forma clandestina y perseguidos. El emperador Nerón lanzó un ataque contra la iglesia para desligar las sospechas sobre él mismo, sobre un incendio que hubo allí en Roma, y entonces acusó a los cristianos y comenzó desde la capital y hacia el interior una hostilidad hacia los cristianos. Así que ese es el trasfondo, esa es la música de fondo de toda esta epístola. Entonces la carta tiene el sentido de alentar a los cristianos en esta atmósfera de hostilidad que estaba en aumento a permanecer fieles a Cristo, y ser cristianos a pesar de todo en su manera de pensar, de hablar y de vivir. Así que es una carta de aliento del apóstol Pedro a permanecer firmes en Cristo. Fue fortalecer a los lectores de manera que pudieran perseverar con la actitud correcta. Y es difícil. Es difícil permanecer firmes en su gracia, que es suficiente. Ese es el asunto de toda esta epístola. A medida que avancemos por cada capítulo, tienen que oír esa música de fondo. Su gracia es suficiente. Puedo permanecer fiel a pesar de esta prueba, de esta hostilidad contra nosotros los cristianos. Entonces Pedro escribe como teólogo y como predicador, como un hermano en Cristo, y hace una combinación maravillosa, natural, de la doctrina y el deber. Y eso es muy precioso en esta epístola. Porque así debe ser, así debe funcionar. La teología no es simplemente algo académico para la mente, sino que debe afectar nuestra manera de vivir, nuestro día a día. Entonces, hermanos, la firmeza espiritual se desarrolla por entender teológicamente, pero disfrutar en la práctica quiénes somos en Cristo. Es decir, toda la gracia que hemos recibido
por medio del Evangelio. Y Pedro introduce en el saludo lo que luego va a desarrollar en toda la carta, una síntesis preciosa de la doctrina de nuestra salvación. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a explicar los 2 versículos, abordaremos la doctrina de la elección, que es tan difícil de entender para muchos cristianos inclusive. Vamos a abordar la doctrina de la elección y la responsabilidad humana. Y a propósito, podés invitar a tus contactos a seguir nuestra transmisión, pero observen el versículo 2, por favor. Leemos: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Solo quiero destacar cómo la Trinidad, el Trino Dios, está presente y está involucrada en la salvación de nuestras almas, en la salvación de los creyentes. Dice: Dios el Padre nos eligió. Dios el Espíritu Santo nos santificó. El Hijo de Dios nos roció con su sangre. ¿No es maravilloso? ¿No es asombroso? Estas verdades iban a sostener a los creyentes bajo el fuego de la prueba que estaba viniendo. Y saben, nos sostienen a nosotros en el día de hoy, en nuestras pruebas diarias. Nos llevan a una humilde adoración. Nos motiva a evangelizar. Hemos recibido tanta gracia de nuestro Trino Dios. Dios tiene un pueblo en este mundo y debemos compartir el Evangelio para que esas personas lleguen a la fe. Si estás en Cristo, no importa tu situación, podés contar con lo siguiente: siendo que el Trino Dios te ha salvado, entonces puedes estar seguro que, observen, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Infinitamente, la gracia y la paz de Dios, por la eternidad. Pero tenemos que hacer aquí una nota al margen, que si no estás en Cristo, no hay gracia y no hay paz. Solo es por medio de Cristo que obtienes esta infinita gracia y esta paz con Dios, cuando nuestros pecados son quitados de en medio, y esta gracia que nos llega a nosotros para salvar nuestras almas. Ya no ira, sino gracia, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Aquel que murió en la cruz, en nuestro lugar, para que nosotros recibamos salvación y vida eterna. Si no estás en Cristo, no podés ver estos versículos y deleitarte y gozarte, pero podés estar en Cristo. Podés invocar su nombre. Cualquiera que invocare su nombre será salvo, dice la Biblia. Así que nos abrochamos nuestros cinturones para esta aventura por la carta de Pedro, pero también para recibir las exhortaciones, las amonestaciones, la santificación que viene por medio de la palabra de Dios. Quizás seremos confrontados para abandonar ciertos pecados, conscientes, inconscientes. Dios santifica a tu iglesia. Estamos orando en esta noche, Padre, para que esta carta, que tú nos permitas en tu gracia poder seguir el estudio y terminar esta epístola y ser bendecidos por la influencia de tu palabra, Señor, pero también por la experiencia y la devoción y la fidelidad de un hombre que terminó bien la carrera, el apóstol Pedro. Señor, santifícanos en tu palabra es verdad. Oramos en Cristo Jesús. Amén.
mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
iglesia y amigos, hoy 9 de julio, feliz día patrio, pero para nosotros no es solamente un día patrio, ya han pasado 3 años desde que comenzó la iglesia local en Villa del Parque y creo que no hay mejor momento que hoy para repasar los valores que perseguimos según nuestro entendimiento de la iglesia local en el Nuevo Testamento, lo que es una iglesia local. Así que nuestros valores esenciales, nuestro ADN, son 4 cosas rápidas. Jesús le ha dado a la iglesia local la autoridad en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y para moldear nuestra vida cristiana. Así que rápidamente esos 4 principios. En primer lugar, una iglesia enfocada en el Evangelio. Nuestra oración es que el Evangelio sea el atractivo supremo y único de la iglesia. Como dice 2 de Timoteo 1:14, el tesoro que nos ha sido encomendado. Ese Evangelio que nos transformó es el mismo Evangelio que sigue transformándonos. En segundo lugar, una iglesia enfocada en relaciones de discipulado. Quiero destacar la fidelidad de los hermanos y de cada participante y sobre todo de los moderadores que llevan adelante cada grupo. Estamos a más de 100 días de cuarentena, de pandemia. En la mayoría de los casos la gente ha quedado recluida en sus hogares, pero en este tiempo los grupos GOT, los grupos de discipulado han sido fundamental, esenciales para nuestra vida cristiana. Así que estamos agradecidos de esas relaciones de discipulado. En tercer lugar, una iglesia enfocada en misiones. Es bueno ir a la iglesia a orar por obras nuevas, por iglesias nuevas, por plantaciones, pero oramos y deseamos que llegue el día que la iglesia ore por las propias obras nuevas, fundadas, plantadas por nuestros propios obreros. Y finalmente, hermanos, una iglesia enfocada en capacitar a los santos. La iglesia tiene esa responsabilidad delante de Dios de formar a sus obreros. Así que, hermanos, feliz cumpleaños. Es raro decirlo. Damos gracias al Señor por apenas estos 3 años de vida. Dios es fiel. Que se pueda decir de la iglesia que estamos firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Solo a Dios la gloria. Amada iglesia de Villa del Parque, han llegado 3 años ya de comenzamos la obra allí y es un gozo ver lo que Dios ha hecho en medio de ustedes. Y damos gloria al Señor y alabamos su nombre. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a una iglesia nueva como la iglesia de Tesalónica, él da gracias al Señor y dice: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esta joven iglesia, como lo fue la iglesia de Tesalónica, era ejemplo y lo fue de ejemplo en toda Macedonia, un ejemplo de amor, de fe, de esperanza, que de la misma manera, amada iglesia de Villa del Parque, puedan ustedes ser de ejemplo a otras congregaciones y que Dios les permita en su gracia seguir multiplicándose y de ustedes se puedan fundar nuevas iglesias y la obra misionera pueda continuar para la gloria de nuestro Dios. Les amamos y oramos fielmente por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Hola, amada iglesia, qué alegría que para mí poder saludarles en este su 3er aniversario. Realmente me llena de gozo, de alegría. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en estos 3 años. Quiero animarles a que sigan fieles como hasta ahora. El Señor Jesús prometió edificar a su iglesia y el rol de la iglesia local es someterse a las Escrituras, someterse a la lideranza que es fiel a las Escrituras y juntos como un ejército avanzar el reino de Dios para su gloria y para el gozo de nosotros. También quiero decirles, hermanos, que cada domingo
y cada miércoles oramos por ustedes, oramos que Dios los santifique en su palabra, que Dios les haga crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor, y que la obra de Dios continúe en ustedes y a través de ustedes. Un abrazo grande de parte mía, de mi familia y de la iglesia de Hurlingham. Los queremos mucho, que Dios les bendiga, hermanos. Querido amado Pastor Dardo, amado Ernesto Harris y toda nuestra familia de Campana, estamos muy agradecidos del Señor por su vida, por su devoción y por el amor a Cristo y a su iglesia y por enseñarnos cada domingo. Gracias por velar por nuestras almas. Los animamos que sigan firmes y que nos sigan enseñando a seguir a Cristo y amar más a nuestro Señor. Los queremos mucho, Dios los bendiga. Hola hermanos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por todo su servicio de estos años. Desde lo profundo de nuestro corazón queremos hacerles saber que los amamos y agradecemos su amor por nosotros y su preocupación. Gracias. Hola hermanos, ¿cómo les va? Feliz aniversario por estos 3 años. Queremos mandarle un saludo a nuestro amado Pastor Dardo, a Ernesto y a todos los hermanos de Campana que hicieron posible y colaboraron en la obra de Villa del Parque. Los amamos, que Dios los bendiga. Hola hermanos de Campana, acá Verónica y Marcelo, les queremos agradecer al Pastor Dardo y al Pastor Ernesto por estos 3 años de servicio. Le mandamos un saludo, que Dios los bendiga y gracias por todo. Gracias Pastor Dardo, gracias Pastor Ernesto y a todos los hermanos de Campana por disponer de sus tiempos para expandir el reino de Dios. Muchas gracias, los amamos. Hola hermanos, damos gracias a Dios y a los pastores Dardo, Ernesto y a los hermanos de la iglesia de Campana por brindarnos su amor, su esfuerzo para fundar la iglesia de Villa del Parque, para la gloria de Dios. Muchas gracias, los amamos, Dios los bendiga. Felicitaciones hermano, el esfuerzo que hicieron Dios lo tiene contado y tiene sus galardones preparados para cada uno de los que están trabajando en esta obra maravillosa. Saludos, iglesias. Dale. Pastor Dardo y Pastor Ernesto, muchas gracias por su servicio, que Dios bendiga sus vidas, sus familias, sus ministerios y muchos saludos para los hermanos de Campana. Hola hermanos, felicidades, hemos cumplido para la gloria de Dios 3 años en la iglesia de Villa del Parque y bueno, queremos agradecer y saludar al Pastor Dardo, a su familia, al Pastor Ernesto y a toda la familia de Campana que nos ayudó y nos apoyó en todo este largo camino. Así que bueno, muchas felicidades hermanos. Los amamos hermanos. Los amamos, felicidades. Hola iglesia de Campana. Bueno, desde acá les quiero agradecer por todo su servicio y cariño hacia nosotros en estos primeros años. También al Pastor Dardo y a Ernesto. Sinceramente estamos muy agradecidos y el Señor es fiel y recuerda cada detalle de su servicio. Un abrazo. Queremos mandar un abrazo grande de parte de la familia Ardizone y agradecerles por todo este tiempo que en el ministerio, por todo que se preocupan por nosotros los hermanos de Villa del Parque, en especial a Ernesto, al Pastor Dardo, los queremos mucho. Un saludito para la iglesia de Campana, ¿sí? Gracias por estos 3 años, al Pastor Ernesto, a Dardo, y bueno, muchas bendiciones. Los queremos y muchas gracias por su servicio, ¿sí? Bendiciones. Gracias. Hola amada iglesia de Campana. Muchas gracias Pastor Dardo, Pastor Ernesto y todos los hermanos por estar sirviéndonos todos estos años en Cristo. Los amamos y les mandamos un gran abrazo de parte de la familia Chiu. De Andy, familia Harris y hermanos de Campana, les agradecemos por su tiempo, por su sacrificio, servicio al Señor hacia la iglesia Villa del Parque. Esperamos verlos pronto. Bendiciones. Bendiciones. Te quiero, tío. Hola hermanos. Estamos cumpliendo 3 años como iglesia y queríamos agradecer a los hermanos de Campana y a los pastores Dardo y Ernesto por su obra misionera. Fueron una gran bendición para nuestra familia. Queremos agradecer también a las hermanas
en el Ministerio de la Niñez por su enseñanza hacia nosotras y por su servicio. ¡Los amamos! ¡Chao!